Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos de nuevo al canal Tiempo y Atención. Mil gracias a los nuevos suscriptores y a los miembros y a los que compartís vuestras experiencias, ideas y opiniones. Volvemos a la vibración cuántica del día. Ayer teníamos un título que decía: la libertad no está al final, sino al principio. Muchas veces pensamos en esa obtención de la libertad de todo tipo, libertad financiera, económica, emocional, a futuro, en una inversión que hacemos de tiempo nuestro, acorde con los sistemas que nos han contado y educado, que hay muchos. Sacrifícate, fuerza de voluntad, estudia, asóciate, todas esas cosas. También en lo emocional, porque esa es la parte material, pero luego está la parte emocional. Me tiro a lo material. Bueno, de hecho, ya sabéis, lo he contado alguna vez que otra, que es muy dado en Gringolandia, es decir, Estados Unidos, en algunos sectores hacerse el siguiente planteamiento: voy a trabajar durísimo, hasta los 40, 45, y a partir de ahí ya doy un salto, ya he hecho tanto dinero que puedo dedicarme a otras cosas. Así de gente. En el camino algunos se casan, tienen hijos, esas cosas, abandonan todo centrado en eso. Hay algunos, nos cuentan, que lo consiguen. Hay otras que en el camino han hecho tal desastre que luego les explota la cabeza. Esto es común, no es una cosa que me invente. Hay hasta libros sobre esto. La libertad no está al final, está al principio de cuando comienzas, en el comienzo de todo, en la relación de pareja, en las relaciones emocionales, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales, y sobre todo en este canal, y fuera de este canal. ¿En qué? ¿Qué falta aquí? En las relaciones, vamos a llamar, esto es nuevo, espirituales. La libertad está al principio, no está al final. La libertad espiritual, que es el conocimiento de ti, de lo que sea, de lo que hay después, apariciones, no apariciones, visiones, que es la vida, energía, vibración. La libertad está al principio, no está al final. ¿Cómo? Sí, ocurre en los libros, que se repite en libros y novelas. El alquimista, el viaje del héroe, en el que uno vuelve. Claro, para nosotros es muy difícil entender. No es difícil entender es fácil, pero la realidad, nuestra realidad, que no es maya, me refiero, no es ficción, es muy complicado que empecemos la libertad desde el principio. ¿Por qué? Porque nacemos totalmente condicionados y dependientes, todos los humanos, que yo sepa. Por lo tanto, para llegar a ese concepto, entendimiento y libertad de los no condicionamientos, llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que empezar a cuestionarnos cosas, todas absolutamente. ¿Por qué? Porque nos han educado, formado, alimentado, y uno crea dependencias cuando su mami le alimenta desde pequeñito. Fijaros, es brutal, pero es normal, pasa con todo. Es como el perro de Pavlov. Luego viene la educación, el colegio, el entorno, los deportes, los viajes, lo que te dé la gana. Por lo tanto, hay un condicionamiento que muchos pensamos, porque en ese lugar estamos todos, que es lo bueno para los nuestros, siendo esos nuestros los hijos, por ejemplo. Todos hemos sido hijos. Bueno, todos hemos sido hijos, pero hay algunos monásticos que rechazan eso y no quieren nada separados, con lo cual el mundo, ya sabéis, que no existiría. Seríamos
no lo sé, 200 millones por el mundo, si los dejáramos a estos implantar el sistema monástico. O a lo mejor descubrirían como el mejillón, que se puede convertir en femenino y masculino. Creo que todavía el ser humano no ha llegado ahí. Igual lo inventan, ser un mejillón. En una, porque no sabría cómo decirlo, que esté todo. Mejillón. Por lo tanto, empezar desde la libertad no suele ser el caso de nadie. Pero con el tiempo, y con las preguntitas, y con los tropiezos que tenemos, y que vamos revisando, muchos, en este estado de semilocura, sino de locura total, empezamos a preguntarnos y a revisar. Y llega un momento en nuestra vida en el que podemos decir, ahora empiezo a ver y a tomar las riendas de empezar desde el comienzo con libertad. Que son preguntas como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero ese trabajo? ¿Qué supone ese trabajo? ¿Cómo me relaciono con la otra, con el otro? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Que yo creo que raramente lo entendemos. El amor. No tener miedo a preguntarnos y ver la sociedad. ¿Qué es la pareja? ¿La pareja es amor? ¿La pareja es un estado? ¿Es una corporación? ¿Es un estado en el que varios intereses se conjugan entre uno y otra para llevar algo a un fin? Bienestar, tener casa, perro, hijos, educación, futuro, restaurantes, arquitectura. ¿Para qué? Pero se puede preguntar, ¿cuántos tipos de asociaciones amorosas existen? El viejito que tiene kikis y que como tiene kikis puede ser simpático, no simpático, cabrón, de mil maneras, ahí cabe todo. Pues claro, es viejito, no será altísimo fortote, pero tiene kikis, me da seguridad. También ocurre esto ya de la otra manera, menos, pero ocurre. Hay muchos sistemas organizativos de relación. Condicionamientos. La libertad no está al final, está al principio. Esto lo aprendemos, obviamente, con el tiempo, nunca mejor dicho, no siempre, y preguntándonos. La libertad no está al final, está al principio y es necesaria para poder mirarse uno mismo tal como es y en su relación con los demás, porque esa relación es la estructura de la sociedad. Es necesario que se produzca un verdadero cambio en nuestra relación, porque toda relación es acción y nuestra relación está basada principalmente en la idea. La relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, novio, novia, lo que sea, no es una idea, pero la relación con el prójimo, con el país, con los dioses, con los angelitos, con los angelotes. Eso es una idea. Así pues, la sociedad es relación. Y hoy por hoy, esa estructura social se basa en... Pero lo podemos reconocer sin ninguna vergüenza, que no pasa nada. Todos lo tenemos y la hemos tenido. Y la tendremos, por cierto. Se basa en... La sociedad es relación. Esa estructura social se basa en ambición, codicia, envidia, búsqueda de poder, de posición, de prestigio y en todas aquellas cosas tan importantes que el hombre ha establecido en la vida. Ese es el hecho real, no sus dioses. El Gita, su gurú, sus santos y salvadores, sino la vida diaria, esa cotidianidad en la que uno expresa su ambición, su avaricia, su envidia, su lucha por alcanzar poder, por resistir, por sobrevivir, por ascender, por mejorar riqueza. Y eso es una posición que se anhela. Sin un cambio radical,
Sin desmontar todo ese sistema no puede haber una revolución religiosa, espiritual, de persona. Incluso podemos ya quitar la palabra religiosa. Podemos incluso trascender la palabra espiritual. Porque resulta que hay más cosas. Podemos llamarla hasta vibracional. Y la revolución religiosa, espiritual, vibracional, resulta ser que es la única que puede tener sentido porque no es conflictiva. Y no es conflictiva porque esté idealizando, sino porque vamos aprendiendo, ya lo vamos sabiendo, gracias a la mecánica cuántica, física cuántica, que lo que emitimos se reproduce constantemente, se asocia. Todas las revoluciones que pensamos que han sido fantásticas, en realidad son revoluciones sangrientas. Sangrientas antes, sangrientas durante y sangrientas después, la que os dé la gana. Revoluciones y no revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que todos decimos, ¡ay, qué maravilla, poneros a leer lo que era la Revolución Francesa! Lo que supuso los que guillotinaron, hasta de los mismos que se rebelaron, que se regodearon con el mal, regodeados con el mal. Los que buscaban la libertad, la fraternidad y la Virgen Santa se regodearon con el mal, criminalmente. La comunista iba a liberar al pueblo, menos mal. También tenemos las de ahora, que iban a liberar democráticamente una castaña que no se la ve a nadie, el mismo capitalismo, el mismo concepto de Estado, ambiguo, el mismo concepto de patria, ambiguo porque el Estado se ha creado unas leyes para crearlo, el tipo de Estado que sea, que representan personas, un rey, un primer ministro, un presidente. Entonces, no, tú luchas por tu patria, por tu Estado. No, yo no lucho por mi patria ni por mi Estado, yo lucho porque ese cabrón que haya gobernando en ese momento, que representa al Estado, ha decidido que yo tengo que ir a la guerra. Todas estas cosas han sido un fracaso total y absoluto. Son un fracaso total y absoluto. Mirad cualquier país. El que era el faro de Alejandría de la democracia de Estados Unidos es terrible, pero cogeros las religiones. Es brutal. El Papa este que tenemos ahora, en estas elecciones fraudulentas de un tirano que se llama Maduro, ha tardado poco, bueno, voy a interpretar esto, ha tardado poco en reconocer a su embajador Vaticano, que tiene un nombre que ahora me saldrá, presentarle al colega en pleno tomate de fraude. Dice el Vaticano que no es que sea así, sino que ya había cambiado el embajador hace tiempo y que ahora era el momento. Ahora es el momento de darle reconocimiento a un fraude, a un tirano como ese. Ahora el Vaticano, menos mal que todavía por aquí en Madrid hay algún cura que en una misa cotidiana y normal le dijo, estamos con vosotros. Es un poco así como de risa. Pero cogeros las religiones organizadas, el cristianismo, el islamismo, llenas de doctrinas y doctrinarios que nos interpretan a Dios, a lo que ellos creen Dios, llenas de fraude, llenas de asuntos parasexuales, no buenos. La revolución religiosa no tiene nada que ver con las reacciones. Su único propósito es afrontar un hecho y terminar con él. Se trata de darse cuenta de que nuestras relaciones y nuestra estructura social están basadas en una insólita apreciación de valores como la ambición, la codicia, la envidia y erradicarlo nosotros completamente, terminar con ello total y absolutamente. Ese es el principio de la revolución religiosa y no la persecución de esta idea que uno llama Dios. Sin estos cimientos, ¿cómo puede uno llegar a avanzar? ¿Cómo puede
descubrir si existe algo más allá de las palabras y de las divisiones, más allá del condicionamiento del hombre. Y claro, aquí nos metemos en asuntos como que estamos alimentando lo que se llama moralidad social, lo cual nos permite ser ambiciosos, envidiosos, codiciosos, prepotentes. Nosotros proporcionamos eso. Les he puesto el ejemplo. Una noticia de un niño que muere de hambre con una foto de un buitre al lado y en el periódico, por ejemplo, o en internet, y al lado en un recuadrito un anuncio de Gucci. ¡Viva Gucci! Existe algo que está más allá del tiempo, algo inconmensurable, intemporal. Sin embargo, para encontrarlo, para descubrirlo, uno debe poner las bases y para asentar esas bases debe demoler. ¿Le podéis dar otro nombre? Esa sociedad creada mentalmente, institucionalmente, que nos cuesta un montón entender. Y dice Krishnamurti lo siguiente: cuando hablo de la sociedad, no me refiero a la estructura externa, no hablo de dinamitar edificios, de renunciar a llevar ropa y ponerse una túnica de sanyasi o de hacerse ermitaño. Eso no cambia la sociedad. Cuando hablo de la sociedad me refiero a la estructura psicológica, a la estructura interna de nuestras mentes, de nuestro cerebro, a los procesos psicológicos de nuestro pensar. Esos son los que debemos destruir por completo, para entonces descubrir y crear una nueva mente. Y os pongo un ejemplo súper sencillo, básico. Dar por hecho las cosas. Es decir, durante toda la semana haces deporte, ejercicio, trabajas, niños, colegio, tal, llegas el fin de semana y te encuentras con los amigos. Y te das cuenta que después de 2 o 3 meses, resulta que cada vez que he salido, por ejemplo, he acabado pasándomelo muy bien, por cierto, pero cada vez que he salido, habiéndome pasado muy bien, me he acabado bebiendo, por ejemplo, 10 cervezas, 15 cervezas. Y eso se repite o se ha repetido durante mucho tiempo. 2 meses, 3 meses, me da lo mismo. Entonces uno se hace una pregunta. Estos son cambios psicológicos. Vale, bien, hay gente que no se pregunta. Hay otra gente que se pregunta. Esto se ha convertido en norma. Yo no me siento mal porque me lo he pasado bien. Pero un día dices, hostias, primera, ¿por qué ha surgido ya un hábito de que cada vez que salgo un viernes o un sábado me tengo que beber 10, 12 cervezas? Porque surge como una especie de obligación de que los viernes o los sábados hay que hacer eso. Entonces uno se pregunta, pues voy a cambiarlo, no quiero que sea así, me siento un poco como ya arrastrado hacia una cosa. Uno, no estoy hablando de nadie, uno, yo mismo, por ejemplo. ¿Por qué no fumo entre semana y cuando salgo este fin de semana me fumo un paquete y medio, por ejemplo? Una vez, 2 veces. Aquí no hay en ningún momento asuntos morales. Cero moral. Ni bien ni mal. Lo que hay es una cosa que está repitiéndose y que tú quieres, porque te preguntas, cambiar. Es así, va a ser así. Esto es la norma que se ha circunscrito, escrito en mi grupo, en lo que sea, que ha de ser así. Y uno puede decir, pues no bebas.
Perfecto. Pues también puedes decir, no bebo, no fumo. Pero ocurre, en estos circuitos, todos hemos estado en esos circuitos muchas veces. Por mucho que nos cuenten, yo los he vivido unas cuantas veces. Ocurre que de repente ese no beber rompe. Al principio dice, muy bien, muy bien. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿2 semanas, un mes? Preguntas normales. Yo las he hecho. Las he hecho y me las han hecho. ¿Pero por cuánto tiempo? Ya veis el condicionamiento. Pero no porque haya ninguna mente jodida, no lo hay. Es el polo, la estructura. ¿Pero por cuánto tiempo? Coño, ¿qué pregunta es esa? El tiempo que me dé a mí la gana. ¿Hay alguna norma aquí? ¿Qué ocurre? Y suele ocurrir cuando uno no está. Es decir, si estamos todos contentitos y hay una persona que no está contentita porque solo bebe agua, por ejemplo, y vamos subiendo el contento, lo estoy poniendo un poquito así metafóricamente, pues suele ocurrir que esa persona al final dice, hostia, es que no estoy en el sistema. Eso no es malo ni bueno, cada uno decide. La pregunta es, ¿por qué tengo que repetir estas pautas? Pero esas pautas que he puesto un ejemplo de bares, es una pauta mental también. La puedo tener en otros ámbitos de mi vida. La puedo tener de lunes a viernes. ¿Cómo actúo mentalmente de lunes a viernes en el trabajo? Tengo un chip. Solemos tener un chip. Es lo mismo. Quiero repetir ese chip. Estamos hablando hoy del condicionamiento. Cada vez que voy, tengo que repetir ese chip. Las mismas cosas todos los días. De nuevo, sin juicio. No, aquí no tienes ni a Dios, ni nadie que te esté jodiendo. Pero la pregunta. Entrar y salir en libertad. Observar nuestras pautas, nuestros hábitos que creamos y los vemos normales. Y son hábitos que, por cierto, unen. Es lo de los polos. Se necesita una nueva mente, porque si uno observa lo que está sucediendo en el mundo, la política, la economía, la religión, el negocio, los negocios de salud, nutrición, mindfulness, meditation, yogi, hit yoga, la tienda del yogi, la tienda de las sandalias de Jesucristo, la tienda de las sandalias de Buda, reliquias, organizaciones religiosas, meditativas, institucionales, los avances de la ciencia. Todo eso que creemos que es por eso, y por eso yo os invito a que veáis ese podcast que inicié el otro día acerca de los 12 Césares de Roma, ya ocurría hace 2000 años, y todo eso nos niegan el avance de la libertad, por mucho que nos digan, ya, lo último es la inteligencia artificial. No, pero es el uso, claro, es el uso que haga cada uno, claro que sí, así es todo, siempre ha sido la vida, pero nosotros estamos acostumbrados a ser unos huevones comodones, entonces lo del uso siempre se nos va la manita. Y por cierto, eso que se ha generado y se ha creado, esa ciencia, la ciencia del medicamento, pues se nutre de enfermos. Cuanto más enfermos haya, o más longevos sean, por ejemplo, las personas, pero en condiciones mentales jodidas, más tenemos para suministrarles pastillitas. Es un negocio, amigos. Lo mismo se hace con los biberones y con los pañales. Lo mismo. No, mi hijo, tu hijo, un castaña como tú, que te han metido en la pildorita desde antes de nacer tu hijo y te están tacatán. Ya se utiliza en las marcas la inducción a niños desde bien pequeñitos para que en el futuro tengan una asociación con esa marca. Es producto de necesidad y una mierda de necesidad. La necesidad es lo que te han metido a ti en la cabeza y a mí en la cabeza. El uso de Internet es la economía de la atención. Lo que quieren es nuestra atención. ¿Para qué? Para vendernos y dirigirnos propagandísticamente
Sí, no se utiliza ya casi la palabra propaganda, se llama relaciones PR, relaciones públicas. Todos hacen lo mismo, políticos, partidos políticos, corporaciones, instituciones religiosas, religiones. Todo el que cree una organización de reunión, juegos hyper y a pensar y a rezar, sí, que te dice dónde está el camino a esa luz, porque necesitan recaudar de eso, y es igual, lo mismo. No entendemos, no entienden, porque no lo quieren entender, el proceso de entrar en libertad y salir en libertad. Y por supuesto que todos hemos utilizado libros, librotes, películas, documentales, actos presenciales, hasta retiros espirituales y psilocibinas varias. Por supuesto. Porque nos estamos preguntando. Y el cuentito se repite. Cada vez hay más 1000 millonarios en el mundo. Una parte del mundo de los 8.000 millones que somos es la que vive bien, entre comillas. Bien, digamos, mejor que los demás. 1000 millones de 8.000. Por lo tanto, creo que no es para estar muy contento. Pero el mundo ha mejorado. Hay gente que dice, África ha mejorado. Hay menos hambre en África, tiene cojones la cosa. Les encantan los números, porque son números. No son personas, somos números. Se necesita una nueva mente, porque si uno observa lo que está sucediendo en el mundo, repito, cada vez esos avances nos llegan más a libertad. China, avances tecnológicos, cámaras, 200 millones de cámaras en una ciudad, lo controlan todo. ¿Os ha pasado aquí? Yo el otro día estaba hablando de la dentadura de los dientes, al día siguiente me apareció un anuncio de los dientes y yo no he buscado nada de dientes en internet. Esta maquinita con la que grabo ha escuchado algo. Yo no he buscado en internet ni en el teléfono nada de dientes, pero sí que he hablado de dientes. Es necesario o importante dar una vueltita y pensar esto que se ha contado muchas veces. Krishnamurti y muchos otros lo llaman dar un paso, es decir, ellos dicen crear un nuevo mundo que no esté basado ni en la química, ni en la industria, ni en la política, sino en la espiritualidad. Yo en realidad digo un paso en la conciencia que el hombre trascienda el concepto de necesidad que tenemos, porque tenemos una superinteligencia para que esas necesidades básicas estén cubiertas y dedicarnos a otras cosas. Lo más normal es que el hombre se fuese al ocio total, a la degeneración total. Ya ha pasado. Digo de todo, pues ahora a pasármelo bien, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo? Porque somos unos animales, somos animales. La parte animal domina todo el tiempo. Pensamos que no, pero sí, domina. Tú dale Esto ocurre en estas cosas económicas que hablan. Si tú le das a la gente de todo, ¿para qué voy a trabajar? Pero claro, esa es la conciencia. Somos unos animales. Por lo tanto, podemos decir, pues mira, tú estás hecho, nosotros estamos hechos para ser ordenados y mandados. Porque al final uno puede pensar así. Porque no te da la cabeza. Porque si te dan todo, te dan pan, te dan casa, pues ¿yo para qué voy a trabajar? Me dedico a tocarme los huevos, a emborracharme, a beber. Ya, pero el ser humano es más que eso, ¿no? Por eso el salto es tan difícil. Yo a eso no lo llamo espiritual, sino lo llamo un desarrollo de la conciencia. Es complicado, yo no lo veo así de claro, no lo veo, ni creo que lo vea en la vida, pero es lo que pienso. Pero, por ejemplo, nos dice de nuevo Krishnamurti, no es posible ser espiritual, es decir, irte a tu yo, al reconocimiento de tu yo, si pertenecemos a una religión que marca tus pautas, a una nacionalidad que marcas tus pautas,
No, porque eso es aislarse. Claro, tú puedes decir, hostia, pero ya yo prefiero ser cristiano budista que prefiero ser un musulmán de esos. Ya, pero no importa. También en el budismo y en el cristianismo y en el catolicismo existen algún bárbaro que otro, no como los musulmanes de última, vamos, que siguen igual, que se dedican a matar porque van al cielo con las vírgenes. Tan solo es posible ser espiritual cuando uno destruye en su interior toda la estructura social, que es el mundo en el que vivimos, el mundo de la ambición, de la codicia, de la envidia y de la búsqueda de poder. Para la mayoría de nosotros ese mundo es la única realidad, no conocemos nada más, porque eso es lo que todos queremos, desde el político más ilustre hasta el hombre más pobre de la calle, desde el más grande de los santos hasta el más ferviente devoto. Sin terminar con eso, hagamos lo que hagamos, no habrá amor, no alcanzaremos la felicidad y viviremos siempre en conflicto y desdicha. En fin, queridos amigos, os dejo con este capítulo de hoy, que es un acompañamiento del de ayer que decía la libertad no está al final, sino está al principio, y que tiene que ver con el condicionamiento. Algunos podréis pensar, bien pensado, que esto es radical. Efectivamente es radical. Yo dudo que lo consigamos, por lo menos que lo veamos. Lo dudo mucho, pero el que lo dude no quiere decir que no lo piense y que no tienda a ello. Porque lo que quiero es ya otras cosas, pero el trabajo empieza en uno, no empieza en los demás, empieza en uno. Por eso esto de los grupos y compartir y cosas de ese tipo dirigidos por... no me va mucho, no me va nada. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.